Bueno, hay varias cosas que podíamos hacer. Tenía planeado que empecemos con mezclando un poco de trabajo de Trivet Pods, pero me di cuenta que antes va a ser mejor ir a algo un poco más simple antes de meternos en un terreno tan complejo como Trivet Pod fuera de posición, mezclando, ¿no? Population con estrategia GTO, con todo eso. Creo que vamos a dejarlo eso para la próxima o para la otra. Em, Mientras tanto, les voy a mostrar cómo hacer un análisis que se puede hacer rápido de algún nodo de la population y eh, ir viéndolo con el GTO también y todo eso, pero que sea más simple para que puedan tenerlo de manera más rápida. En este caso elegí un nodo que yo utilizo en MTT. Intuitivamente me pareció que podía darse lo mismo acá en Cache, que es el triple barrel, que bueno, Manu me había pedido que haga el Trivet Pod, pero no le hice caso todavía. Ya la próxima le mandamos con eso. Eh, pero bueno, lo adapté un poco para que lo veamos con Cache y les voy a mostrar cómo lo desarrollo yo, cómo lo pienso yo para que podamos obtener conclusiones a través de esto. Lo primero que hice para esto fue hacer un documento donde anoté qué son las cosas que quiero extraer de esto. Por ejemplo, triple barrel general, acá era de Rex, pero bueno, es de todos los rivales que enfrentan en este caso. Esto lo había hecho una vez para MTT. Todo esto que está acá todavía no le hagan caso. O sea, la data vamos a separarlo un poco ahora. Entonces, lo que puse yo fue, bueno, voy a tratar de el objetivo, ¿no? ¿Qué quería hacer? Bueno, con mis jugadores tienen la inquietud generalmente en diferentes stakes. Por ejemplo, los que juegan más low mid o los que juegan más caro pero están jugando más barato, de la gente blafea el triple barrel, ¿no? El bet, bet, bet. La gente blafea, under blafea, over blafea. ¿Cómo bluff cachamos? Creo que esa es una inquietud típica que tienen los jugadores de MTT. Supongo que se repite también en Cash, ¿no? Eh, la gente blafea a niveles bajos, la gente blafea a niveles medios, en qué sala, lo que sea. Entonces, para responder esto y no decir, digamos, bueno, hay que jugar GTO acá, ¿no? En el triple bar, hay que pagar lo que hay que pagar, hay que foldear lo que hay que foldear. La idea es hacer un análisis para decidir si realmente la gente está blafeando o no está blafeando, en qué spots están blafeando más, en qué spots están blafeando menos, a qué sizing. Entonces, lo que hice fue básicamente hacer unos cuadritos básicos donde puse la información que quiero sacar para extraer conclusiones a partir de ellas. Entonces, en este cuadro lo que puse es primero contra la Big Blind, no, lo más básico contra la Big Blind. Cuando meten un triple barrel, ¿cuántas veces fue con value y cuántas veces fue con aire? En este caso, el value lo consideré de top par, top kicker para arriba y el aire lo consideré manos no hechas y pocket bajas para abajo. ¿Están de acuerdo que eso podría ser un buen rango así como básico de value y de bluff para un triple barrel? Eso, Mm, obviamente, mm, el triple barrel en cash va a ser más tight que el triple barrel en MTT debido a los stacks, pero en líneas generales, si reciben un triple barrel con un top par top kicker, probablemente el rival está boludeteando, no está blafeando, así que eh, creo que eso es básico. Después, en otro cuadrito, hice una separación de sizings, eh, qué porcentaje de las veces que utilizan el 200% más es value, en qué porcentaje, o sea, cuando utilizan el 200%, ¿qué porcentaje es value? Cuando utilizan entre 100 y 200%, ¿qué porcentaje es tan? Bueno, ¿esto para qué? Para ver si la gente tiene una preferencia en el value o en el aire, en su construcción de rango, hacia algún sizing en particular, hacia algún tipo de sizing, lo que sea. Por ejemplo, acá igual se detecta más o menos lo mismo. Lo más utilizado tanto para el value como para el aire, a pesar de las que proporciones sean distintas, eh, son entre pot y 2x, tanto con el value como con el aire.
70 a pot es lo segundo más utilizado. Fíjense que en la primera era 27, en la segunda es 22. Primero más usado, segundo más usado. Acá lo mismo, primero más usado, segundo más usado. Después acá tercero más usado y acá se repite. Entonces, en general, está equilibrado de la misma forma. Es una conclusión rápida que uno puede tomar. Entonces hay que ver, bueno, a pesar de que esté así, hay que ver si igualmente tiene un exceso de bluff. ¿Por qué? Porque mientras más chico, tiene que ser distinta la proporción de value a bluff. Entonces, no necesariamente porque esté bien utilizado va a estar bien. Entonces, lo siguiente que hice fue, bueno, vamos a comparar. Acá puse una tablita básica de cómo debería verse en GTO ante un promedio de 200 para arriba. Acá le puse con un 2x pot, debería ser 40-60. Esto es simplemente la cuentita que les había dicho la otra vez de Value to Bluff. Si, si estamos utilizando un 200% es poner 200 en un pozo de 100 más 200. Eh, entonces, en este caso, bueno, ¿qué estoy haciendo? Las potos, me faltó 200, pozo de 100 más 200, más los 200 que hay que pagar. Me faltó eso. Ahí da 40%. Y ese es el bluff que se puede poner. Las pot odds son el bluff que uno puede tener cuando elige un sizing. Entonces, cuando elegimos 200%, necesitamos tener 40% de ese rango construido con bluffs. Entonces puse eso acá con 200, acá con 150, acá con 85, acá con un punto medio, acá con un punto medio este sizing, para que tengamos un aproximado de cuánto aire, cuánto value debería verse con cada sizing. Esto es, esa cuenta básica de potos. En principio me faltó ponerle lo que hay que pagar. Eh, ¿Y qué pasa? Una vez que puse eso, agarro el Hand to Note y empiezo a extraer la información. Por ejemplo, esta información de acá. Por ejemplo, esta información de acá. Cuando se utilizó el 200%, ¿cuántas veces fue aire y cuántas veces fue value de las manos que se vieron en el showdown? De las manos que se vieron en el showdown, ¿cuántas veces en este setting fue aire y cuántas veces fue value? Y a partir de ahí podemos comparar qué porcentaje de las veces se dio de tal forma y de tal otra y compararlo con el GTO. Eso es algo que hice así como básico en cuanto a una tablita y después lo único que hay que hacer es ir al Hand to Note y decir, bueno, quiero extraer esta información. Ahora, Eh, esos números tanto no le dan caso todavía porque están hechos con pocas manos, todavía no lo dices. Y la idea es ir haciendo hoy, mostrándoles cómo lo hago, ¿no? Ahora les estoy introduciendo cuál era la idea. No sé qué opinan ustedes, si también es un tema que se preguntan, ¿no? Si la gente mete triple barrel en bluff, en value, cómo, cuándo no. No sé si eso es una inquietud. Sí, obvio. Sí, sin Para duda mí que tiene sí. mucho que ver cómo llega también. O sea, me Perfecto. estás hablando de un 3 barrel que arranca con un 3 cuartos y overbet, o es un 3 barrel que hace un tercio, 150% y push, o es un Y, 3 barrel de un tercio, dos tercios y tres cuartos. y también está bueno analizar en los run out, ¿no? Porque Ujú. tenemos ahí algo ya como marcado que pensamos que en tal se cortan o que en tal carta Ujú. se pasan y tal, y creo que estaría bueno eso también, ¿no? Así como lo que Ex- dice Luca de los icing, también en qué tipo de run out suelen pasarse más o ab- frenarse. Absolutamente, estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo acá lo hice posicional, lo hice con diferentes boards, lo hice con varias cosas, que ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Obviamente, a medida que lo vamos haciendo con mayor especificidad, ¿no? En lo que estamos buscando, más manos vamos a necesitar. Ese es el único problema. Porque Sí. para usar manos de Population necesitamos usar manos que hayan ido a Showdown. Si no usamos manos que hayan ido a Showdown, no sabemos qué tenían. Si tenían aire o value, ¿no? Entonces no podemos generar. Pero vos, Ujú. las de Bodó que se pueden descargar con Showdown, ¿vos sabías eso? Ah, no sabía eso. O sea que Supuestamente todas. Jamaica, todas las que te mandó son con Showdown, Perfecto, entonces. supuestamente. ¿Y las que me mandaron ustedes también o no? Tienen que ser descargadas de Bodó. Ok, las que me mandaron Claro. ustedes, ¿cómo fueron? Porque No, las mías personalmente no eran todas Las con Shogun. mías tienen Shogun, sí. La de Manu sí, las mías no. Yo te las mandé perfecto, perfecto. Bueno, directamente. igualmente yo acá puse un filtro, manos que fueron a Showdown, con las que me enviaron. Con las de Jamaica todavía no lo hice porque me envió, ahí me contestó, me envió de 100 a 500.
Entonces por ahí tengo que refiltrar y van a tardar un toque en cargarse porque me las envió hace 15 minutos. Entonces todavía no tuve tiempo de que se cargue. Pero vamos a hacerlo ahora, porque la idea acá también es que ustedes pueden hacerlo, ¿no? Ahora yo les voy a mostrar cómo lo hago. Igual algunas conclusiones siempre se pueden extraer. Acá fíjense que con las manos que me mandaron ustedes de No Limit 200, filtrado por los últimos 3 4 meses, porque también había algunas que se filtraron de antes, quedaron 1,4 millones de manos. Un No va a montón. ser concluyente para algunas cosas, pero sí para otras. Por eso, mientras más general, más información vamos a tener. Acá Sí, yo... de ese Ujú. 1,4 millones no decía que tenía dos casos de overbet de 200%, creo. Eh, en este caso, si... Seis casos, claro, y No, 11. 17 casos. Por eso, en 1,400,000, imagínate. Exactamente. Lo que pasa es que ¿Cuánto necesitan? son 1.400.000 manos totales. Dentro de esas no siempre hubo triple barrel. Claro, Dentro de obvio, esas obvio. no siempre hubo showdown. Entonces por No, eso se necesitan necesitas tantas. más Min- Si es información. River, más manos se necesitan. Si estamos trabajando flop o pre-flop, va a ser mucho más fácil con menos manos. Eh, siempre eso va a pasar. Si es triple pots, más manos todavía. Por eso también quise arrancar un poquito de un punto medio. Imagínense estudiar River en triple pots. El porcentaje de veces que va a suceder eso va a ser mucho menor. Eh, Ahora, va a ser importante porque el pozo va a ser grande, sí, pero va a ser más difícil tener una lectura clara a menos que tengamos más millones de manos. Eh, pero bueno, yo en general, ¿cómo llegué? Digo, bueno, quiero estudiar este spot. Bueno, primero uno hace, ¿no? Método científico, saca una conclusión, una hipótesis y después va y se fija, ¿no? Si estaba bien o no. Eso fue mi objetivo. Ahora, ¿ustedes qué creen? Yo acá en general utilizo, no se me cargaron ahí, trato de hacer clases que puedan servir tanto teórica como eh, a nivel ejecución, ¿no? Eh, y siempre hay cosas que se repiten, que, por ejemplo, cuando uno se plantea, uno ve una solución, ¿no? Dice, uy, qué difícil jugar así. Cuando pasa eso, en general, lo más probable es que la gente no juegue así. ¿No? Cuando uno ve una solución de Solver y dice, mierda, qué difícil esto, meter este bluff o meter este proporción o meter todo eso. Lo más probable es que a medida que más difícil sea un spot, más va a ser probable que la gente le pifie ahí. A medida que un spot sea más intuitivo, más fácil de jugar, más probable va a ser que la gente en general lo juegue bien. Entonces, en el triple barrel sucede, les voy a dar como un poquito de base teórica a qué me refiero, sucede. A ver, yo estaba teniendo una hipótesis de cuándo iban a ver overbluff y cuándo iban a ver underbluff. Todavía no lo tengo corroborado con lo de ustedes, con Cash, así que ahora lo vamos a corroborar mostrando con el Hand to Note. Pero, ¿qué conclusión puedo extraer yo? A medida que tengamos un rango, que tenemos más manos que puedan blufear, más probable va a ser que la gente blufee. Si tenemos un rango en donde es difícil encontrar bluffs, más difícil va a ser que la gente blufee. Especialmente cuando se trata de bluffs naturales. Si es un rango que sí, nada, tiene todos estos bluffs naturales, gacho, esto, lo otro en el turn. Bueno, perfecto, va a ser bastante fácil que un jugador normal, ¿no? Sin dividir de si es muy crack, un jugador estándar encuentre el bluff cuando tiene esas manos de bluff. Imagínense que están jugando contra un recreacional en el River y tiene 6-5 en un board con cartas altas. Vas a ver que no la va a ganar chequeando. Entonces, por más malo que sea, sabe que va a tener que blafearla si quiere ganar. Ahora, no significa que la vaya a blafear siempre, que la vaya a blafear todos o que lo que sea. Pero si le das la opción, ¿no? De tener una mano muy mala, probablemente la va a blafear. Ahora, si le das un segundo o tercer par, probablemente, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, algunas veces gano a algo, chequea más. ¿Están de acuerdo que eso podría ser una conclusión general? Sí, Sí. eso es lo que te iba a decir cuando armaste lo del lado de Blef y que pusiste las pocket chicas, creo que no sé si en 100 pasa tanto como en 200 y en 500 que la gente te Ujú. transforme las pocket. Creo que ahí hay un tema con
con las transformadas de más, puntualmente con las pocket. Sí, Creo sí. que empieza a pasar de 200 para arriba. Bien, ahora vemos cómo es el filtro, pero puede ser, sí. Sí. Pero bueno, esa es una conclusión que uno podría extraer simplemente de lógica del juego. Lo que podemos hacer es corroborar. ¿Pasa esto? ¿No? Y ahí estamos utilizando una información básica que nosotros podemos tener o concluir y corroborarla. Lo mismo que ustedes pueden pensar, bueno, cuando sale un as la gente va a bluffear de más. Cuando sale un rey en el río la gente va a bluffear de más, el que abrió, ¿no? Porque tiene un rango que va a impactar más. Acá puse un board que podemos ver algunas dificultades que pueden llegar a surgir a nivel práctico y teórico. Por ejemplo, puse J427 Rey, primero de UTG contra Biglen y después para compararlo de botón contra Biglen. ¿Por qué puse este board? Porque es un board donde la estrategia va a ser muy parecida en el flop, en el turn y en el river. Acá en el flop vamos a tener una civet chiquita, casi el 100%. Acá en el flop vamos a tener una civet chiquita. No va a ser del 100%, pero va a ser una estructura de civet del mismo sizing, con el mismo tipo de manos y todo eso. Ahora, fíjense que acá vamos a suponer que ya empezamos con un punto de partida distinto. Va a ser más difícil ejecutar este flop. ¿Están de acuerdo? Si agarramos los bluff acá, mano sin hacer, rey alto y as alto, ¿qué jugadores van a ser capaces de agarrar un dama 9 de corazones y decir, lo beteo solo el 55% de las veces? Agarro dama 9 de diamantes y lo cibeteo más que, lo chequeo más que lo que cibeteo, ¿no? Y así con todo el rango. Y a medida que tenemos un rango más amplio, más posibilidades también vamos a tener de equivocarnos, probablemente. Más difícil va a ser tener una estructura, ¿no? Y que en el turn tengamos una estructura y que en el river tengamos una estructura. Ahora, ¿no creen que es más fácil ejecutar esta estrategia de bluff que esta? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Va a ser sin más duda, más fácil, simple. claro, tener Sí, un sí. rango fuerte, que decimos, podemos betear mucho, tenemos un rango fuerte, agarramos todos los bluffs y los beteamos. Entonces, fíjense que ya acá, en este spot, en el flop, arrancamos con una situación al menos interesante para plantearnos la dificultad que puede llegar a tener de ejecución. Si esto es difícil de ejecutar, probablemente para todos los jugadores sea difícil de ejecutar. Muchos jugadores tendrán una estructura más, ¿no? Estructurada que otros. Algunos dirán, bueno, acá beteo a veces no. Algunos dirán, beteo con este tipo de manos, con esta no. Algunos dirán, beteo siempre, ¿no? Es como que eso va a ser, depende de cada caso. Ahora, cuando llegamos al turn, va a suceder que nosotros beteamos y el rival pagó. Entonces nosotros tenemos un rango menos capeado que el rival. Por eso vamos a empezar a utilizar bet grandes, por eso vamos a empezar a estructurar en función de la parte de nuestro rango fuerte que quiere sacarle valor a la parte media del rival. Ahora, cuando comparamos el rango de UTG en este turn, yo acá tengo ya filtrado otra vez asalto, rey alto y mano sin hacer, fíjense lo que pasa. Cuando llegamos con estos bluffs, con estas manos de aire, incluso si queremos incluir pocket, pero solo está 3-3 acá, así que no pasa nada. Pocket bajos abajo del 4, si no tendríamos que poner los medios. Pero no, por ahora no hace falta. Si ponemos todas estas manos de bluff, el solver lo que dice es, bueno, tenemos que estructurar mucho check, algo de bet, un 40% está bien. Pero, ¿qué tan fácil es, no sé, blafear en el turn con KQ y chequear K10 o blafear con K8 y chequear K9? ¿No? Es bastante complicado darle en el clavo que Q8 blafea siempre que esté, Q10 no, KQ sí, ¿no? Como tiene sus complicaciones. Eh, Ahora, ¿para qué nos serviría esto? Bueno, para comparar, por ejemplo, ya en el turn, qué frecuencia tiene la population. Si en un tipo de spots así la population mete 50-60%, o si mete 40 o si mete 30. Ya ahí empezamos a tener un punto de comparación. Después vamos a la otra situación, a botón. Miren lo que pasa en botón. El botón tiene que betear más un 30% de su rango, en vez de un 40% en este caso. Mismo ejemplo, mismo todo, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? El botón tiene un exceso de manos débiles. Aun cuando no le pusimos exceso de civet en el flop. De hecho, estaría bueno duplicar esto y testear eso. Pero aun cuando no le pusimos un exceso de bet, fíjense lo que empieza a pasar. Ahora, por ejemplo, Rey Dama no lo prefiere. Prefiere Rey 10, prefiere Rey 9, prefiere manos con menor equity, incluso no necesariamente con dos overs. Eh, pero ven qué tan fácil es ejecutar estrategia. Qué tan fácil es agarrar el 10-9 off y jugarlo así. Qué tan fácil es agarrar el 10-8 off y jugarlo así. Qué tan fácil es agarrar el Dama 9, el Dama 10.
Va a ser bastante difícil. Va a ser bastante probable que un jugador agresivo tienda a desestructurarse para el lado agresivo y un jugador pasivo chequear mucho más, ¿no? Pero aún así, ¿va a ser fácil que tenga bluff este jugador de botón comparado con este? Y yo creo que sí, porque este jugador de botón tenía un montón de manos para elegir de bluff en el flop, tiene un montón de manos para elegir de bluff en el turn. Entonces, es probable que tenga bluffs, a pesar de que sea pasivo o a pesar de que sea agresivo. Hasta acá, ustedes díganme si no están de acuerdo. Yo esto, mucho de esto es generalmente cuestiones que yo pienso que son teóricas, pero que se aplican en general para cualquier persona. Ujú. En MTT todo esto se cumple. En Cash, ustedes me dirán si lo ven más o menos. Pero bueno, vamos a suponer en este mismo caso anterior que el rival, en vez de vetear 57%, veteaba 75% de las veces, ¿no? Le aumentamos la frecuencia, o incluso le podemos aumentar más. No sé si ustedes creen que en J4.2 la gente se va a pasar de Civet. Sí, yo creo que está en torno al 80 o algo así. Ahí. Bien, entonces vamos a probar con esa Civet. Vamos a ver qué pasa cuando civeteamos mucho y comparamos el turn cuando civeteamos mucho. Sé que estamos hablando del river en este caso, pero quiero establecer algunas conclusiones que teóricamente nos van a servir para después jugar mejor explotativamente. Si vamos a... Se toma su tiempo. Las podemos ir viendo acá el river. Bueno, una vez que veteamos de esta forma, llegamos al river y fíjense lo que pasa con nuestro rango de aire. Casi que tiene que blafear, ¿no? Casi que está obligado a blafear siempre. Ahora, cuando llegamos con más aire, fíjense que el Q9 no está obligado a blafear. El Q10, el Q9, los aces, por ejemplo, A5 off, A6 off, no tienen que blafear. Y acá solo teníamos As10 off y que tenía que blafear más que A5 y A6. A6 suite, A5. Ven como a medida que nosotros lleguemos con más manos al river, más fácil va a ser tener opciones de bluff. Y más difícil va a ser generar una estrategia que a nivel técnico sea buena, ¿no? A nivel matemático, a nivel cuantitativo. Entonces, intuitivamente o naturalmente los jugadores se van a tender para ir para un lado o para el otro. Lo que tenemos que detectar nosotros es dónde van a ocurrir esas tendencias. Para mí son bastante intuitivas, que ya se las comenté, pero eso obviamente siempre es bueno corroborarlo. En el caso en el que poníamos, vamos a ponerle el mismo sizing, era 102, vamos a ponerle el mismo sizing para que no nos cambie la estructura del barrel turn, pero fíjense que ya acá vamos a empezar a tener más opciones para blafear el turn. Si ponemos todas estas, y fíjense que ahora está en 70 el número este. Y es más difícil, porque ahora, no sé, el rey 9 el rey 10 no blefea nunca, ahora pasó para el cacú por algún motivo, por cómo estructuramos seguramente, pero bueno, la cuestión es que esta estrategia va a ser mega difícil de aplicar. No sé cómo funciona en Cash. Creo que en Cash, al jugar SPRs más grandes, values, umbrales de valor más grandes, uno tiende a tener igualmente cierta orientación a equity y a blocker cuando blafea IP. En MTT usualmente es más polarizado el bluff IP. Entonces, por ejemplo, acá estas manos que vemos de 16, dama 6, 18, todo eso, probablemente en MTT se vea más seguido. Igual estos gatshots, ¿qué opinan? ¿Los gatshots la gente lo va a blofear en el turno o no? Sí, Sí. todo lo que coja Sí, ¿no? equity va. 9-8, 10-9, 10-8, ¿no? Entonces ya establecemos que esta parte de acá va a estar overblafeando seguramente, Mm. ¿no? Todo esto son gatshots. A5, A3, 8-5, 8-6, 18, 19, 18. Todo esto probablemente se esté overblafeando. En este otro caso, el- el- lo mismo, pero fíjense que está equilibrada la estrategia. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros a esto le aumentamos la frecuencia y vamos al river? Vamos a seguir más o menos por este camino. Acá en el river llegamos acá y vamos a comparar esto que estábamos haciendo, la facilidad de ejecutar esta estrategia de botón, perdón, de UTG con la facilidad de ejecutar estrategia de botón.
Probablemente la estrategia de botón sea más fácil de hacer, más difícil de ejecutar, perdón. ¿Por qué tenemos que abandonar con un 10-9, con un 9-8, con un Q9, con un Q9, acá Q6? Tenemos que abandonar muchas manos que a priori no ganan. Y acá, en cambio, si tenemos más el Q10, el Q9, todo esto, vetea más seguido. Hasta vas Q vetea. Que probablemente en Showdown pueda ganarle un flash otro todavía incluso. Eh, pero aún así, prefiere vetear. Si nosotros en este spot agarramos. ¿Qué pasa? Lucas no está pudiendo entrar. Yo lo acepté un par de veces, sí, pero no. Qué raro. No sé cómo solucionar eso. Bueno, ¿Qué le pasó? ¿Se salió? ¿Estaba acá? sí, se le Bueno, crashea, se parece. fue. Bueno, eh, volviendo. ¿Qué pasa si en el turn nosotros le aumentamos la frecuencia con la que blafea, o si en el river le aumentamos la frecuencia con la que blafea? Acá puse unos ejemplos, también así rápidos. Otra comparación, dama J6-3-2, por ejemplo, donde esta es la estrategia en el river. Fíjense que dama 10 abandona, 5 y 4 abandonan. Y esta es la estrategia de botón, esta es early, esta es botón, donde dama 10, que acá está empezando a vetear, acá no puede vetear, donde ya tiene que empezar a chequear algunos dama 9, acá vetean. ¿Por qué? Porque tenemos otras opciones para elegir. Entonces, cuando tenemos otras opciones para elegir, no necesitamos elegir tan arriba. Pero ¿qué pasa si en estos mismos ejemplos le aumentamos la cantidad de veces con la que BTA al turn? En este caso, lo que hice fue ponerle un 25%, o perdón, un 10% nada más de estos combos, ¿no? Como que apenas unos combos que le aumenté un poco más y le aumenté un poco la frecuencia acá. Y ahora cuando llega el river, ya el 10-9 no puede blafear siempre, comparativamente con acá, ¿ven? Porque ahora tiene otros bluffs para elegir. Entonces, ¿qué tan fácil va a ser agarrar un 10-9 e identificar que no lo tenemos que blafear porque tenemos otras? En cambio, ¿qué tan fácil va a ser llegar con el 10-9 y como sabemos que es lo peor que tenemos, blafearlo? Va a ser más fácil hacer eso. Y ahora, miren cómo cambia la estrategia de Call River, en teoría, cuando le damos un poquito de más de bluff al rival. Voy a copiar este link. Después esta planilla yo se las paso para que la modifiquen como quieran. eh, o para que, no sé, para lo que quieran. Acá lo que puse fue cómo respondemos en el river cuando el turn es un node lock, o sea, cuando el turn blafea de más, pero en el river blafea bien. Fíjense lo que pasa. Acá tenemos ya top pares que son los mejores bluff catchers. Ven que cuando vemos los top pares estamos pagando casi todos, o bloquean las manos más fuertes. Cuando empezamos a hablar de segundo par, tercer par y pares bajos, empezamos a foldear la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el rival tiene un rango construido donde está blafeando correctamente, donde está controlándose y el 10-9 no blafeándolo siempre. El dama 10 no blafeándolo siempre. ¿Se entiende? Entonces, cuando el rival está estructurando bien su value y su bluff, nuestra respuesta es matemática. Es difícil, ¿no? El bluff catcher vale cero, hay que elegir los mejores. Acá, por ejemplo, pagamos más con J5 que con J9, porque los bluffs del rival, ¿de dónde vienen? De 10-9, de 9-8, de dama 9. Entonces nosotros queremos pagar sin el 9. Y pagamos con el J5 mucho más. Así funciona un bluff catcher. Tenemos que identificar de dónde viene el bluff y tratar de que el rival lo tenga disponible. Mientras el rival tenga un rango que más conocemos, con más manos offsuit y todo eso, más disponibilidad de bluff va a tener. Y si tiene más disponibilidad, probablemente más va a blufear. Ahora, ¿qué pasa si el rival, en este caso, se pasó acá? Miren lo que le puse. Eh, el cambio que le puse fue solamente que se pase con dama 9-10-9. ¿Vieron que acá estaba controlándolo? ¿Ven esto? El cambio que le hice fue que estas manos las blufeé ahí a ese sizing. Y creo que ya saben lo que pasa, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿Qué creen que pasa con los bluff catchers? Si tienen que adivinar.
Está diciendo si el otro blufea más. Si solo blafea un poquito más con todas esas manos que tienen ahí. Y ampliaríamos un poquito más el. Claro, tenía que ampliar un el poquito más. protocolo. Off es la dama 9 nada más, ¿no? O el 10 Mm, 9. Ah, el 10 Y el 9 diez es off nueve también. eh, Ahí ya debe ahí. ser más cómodo todavía. El Dama 9 ya lo estaba usando, ahora es el 10-9 y el 10-9 suite. Fíjense, lo, lo más marcado fue esto, ¿no? Esto de acá y esto de acá. Sí. Mm. Bueno, Y a contra medida que sabemos eso que meten un rango de blef, podemos empezar a pagar un poco más. no es solo un poco más, es todo. Mm. Es bastante, ¿no? O sea, Así se paga contra eso. claro, cambia rotundamente. Es una locura, pero si nosotros sabemos, estamos seguros que el rival está overblefeando, pagamos todos los bluff catchers. Excepto Mm. que esté blafeando con una mano muy arriba y que algún bluff catcher pierda, ¿no? Porque, por ejemplo, si está blafeando un par, no vamos a pagar con a high. Claro. Ahora, si está blafeando aire, todo lo que le gane al aire va a ser el bluff catcher que queremos pagar. Y en este caso, ¿qué pasa? Como está blafeando con 10-9, dama 9 excesivamente, hasta pagamos con as 10. Mm. Entonces, fíjense qué importante es identificar la situación. Esto es más importante en Cash que en MTT incluso. Porque en Cash ustedes están jugando exclusivamente para ganar el dinero. En MTT uno puede pensar, bueno, no voy a arriesgar el torneo acá, creo que puede estar overblafeando, pero el beneficio de tomar ese spot no es tanto porque prefiero preservarme la vida en el torneo. En cambio, en Cash, ustedes van directamente a ganar dinero. Entonces, esto va a ser más importante todavía en Cash que en MTT. Entonces, fíjense lo que pasa cuando un rival está overblafeando. Simplemente, y acá qué pasó? Fue que tenía disponibilidad de bluff y le puse los bluffs naturales un poco más. Eh, Ahora, por más que se haya pasado en el turn, si no se pasaba en el river, le pagábamos normal, que es esto que se ve acá. ¿Ven? Por más que en el turn esté pasado, si en el river se acomodaba, nosotros defendemos así. Pero si en el turn está pasado, si en el river se pasa, entonces defendemos así. Y es bastante la diferencia. Es mucha. Entonces, hay que identificar un poco dónde va a ser que el rival se puede pasar. Rodri, Entonces, y ujú, esto teóricamente sí, lo vemos. Ahora nosotros jugamos en Bodog, jamás tenemos datos más o menos certeros de un jugador más que de alguno que sea muy malo. O sea, los ajá, regulares, lo que podemos identificar algunos patrones que otros de que un jugador es bot. Eh, Esto que vos mostrás en la práctica nosotros a la hora de jugar, difícilmente lo podamos ver. Ponele, viste que vos ujú, mostrabas recién que contra un tipo equilibrado, mira, o contra este que se vuelve loco, estás pagando, estás foldeando cero, 2,5%. sí. Versus la del costado foldea 62. Nosotros identificar esto jugando es, No, es va, por lo imposible. menos No, no me lo, no, no me lo imagino. O no, sea, no lo vamos a identificar jugando. Por eso una de las cosas que dije al principio es dos tipos de identificar un exploit. Uno es haciendo el análisis y corroborar que el promedio de los jugadores va a actuar de esa forma. Es más, si ustedes saben identificar en cierta forma los bots, por ejemplo, si saben que el bot tiene no sé cuánto de BPP o no sé cuánto de lo que sea, hasta pueden hacer un análisis solo contra los bots. Por otro lado, si hacemos un análisis general, vamos a poder extraer conclusiones así generales y jugar mejor contra el promedio de los jugadores. Contra algún jugador probablemente vamos a perder más dinero, pero si estamos jugando bien contra la mayoría, mejor, vamos a ganar más dinero. Ahora, la otra forma de establecer esto es lo que les hablé al principio. Mientras más difícil sea ejecutar una estrategia, más fácil va a ser que la gente se desvíe. Hay que identificar para qué lado se desvía. Y eso lo podemos hacer con la population, justamente. Si no lo sabemos, si tenemos un jugador que no se adapta a esa population, vamos a tratar de jugar lo más correcto posible, lo más sólido posible. ¿Cómo encararía un spot sin conocer al rival? Si sé que es más o menos bueno y no lo conozco, bueno, trataría en el river de pagar con J5 y foldear dama J, J9. ¿Por qué? Porque estaría tomando decisiones más rentables a largo plazo en GTO inexplotablemente. Así igual le vamos a ganar a cualquiera. Ahora, si hacemos esto contra cualquiera es peligroso, sí. Por claro. eso, en estos casos, con estrategias tan explotativas, hay que tener cuidado contra qué hacerlas, contra quién hacerlas. Por eso a mí me gusta saber las dos cosas.
Por eso yo necesito saber esto y después voy a poder hacer esto más eficientemente. Si yo no sé cómo blascachear el river en condiciones normales, estoy un poco capeado en cuanto a mi entendimiento del juego y mis posibilidades de crecimiento. Si yo estudio la population solo, sí, es verdad que vamos a aumentar la ganancia inmediata, ¿no? Vamos a aumentar quizás el rendimiento a corto plazo. Ahora, no necesariamente vamos a estar aprendiendo a blascachear el river. Vamos a estar aprendiendo a explotar a cierto jugador, lo cual cada uno es libre, ¿no? No sé con ustedes, pero cada uno es libre en general de elegir su objetivo a la hora de jugar al póker. Si quiero crecer, si quiero ganar dinero a corto plazo, si quiero avanzar en niveles, si estoy cómodo donde estoy, ¿no? Hay como, eso es muy personal. Jugadores que están más cómodos en donde están y jugadores que tienen objetivos más ambiciosos. En general, para ir creciendo, probablemente uno tiene que sí o sí saber esto. Sí, lo que dice Mati creo que obviamente es cierto, ¿no? Porque carecemos de la información esa, pero con la population pasamos a tener la información de lo que en general en tales runout la gente blefea o no blefea. Entonces Exactamente. con la poquita información de la mesa, más toda la información de la population, creo que a algún tipo Exacto. eh, de resultado podemos llegar por lo menos aproximado. Exacto, y también hay que ver por cuánto se desvía la population. Por ejemplo, si encontramos al Exacto. final que se desvía poquito, bueno, Mm. no vamos a hacer estrategias tan extremas. Si se desvía mucho en algún área que detectemos, ahí vamos a ser muy extremos. En este caso, el solver sabe a la perfección cómo está jugando el rival. Por eso hace una desviación tan extrema, porque saben los dos cómo están jugando cada uno. Entonces podemos hacer esto. Nosotros vamos a estar con un margen de error siempre. Si se desvía poquito, probablemente hay muchos jugadores que lo estén haciendo bien, un par de jugadores que estén un poquito pasados y no hay tanta explotación. Ahora, lo que yo he descubierto en el tema explotativo, y esto lo he visto tanto de Cash como de MTT, según lo que me he informado, todos los leaks se repiten en todos los stakes. O sea, en general, si encontramos leaks, ¿qué va a pasar? Que en stakes más altos son mucho menos visibles, ¿no? Son como muy chiquititos esos leaks. Quizás en niveles bajos el leak está como es exponencial, es como gigante. Y en niveles altos quizás ya es muy poquitito. En general eso pasa en MTT. No sé bien en Cash, me consta por lo que he leído que es más o menos parecido, pero no se ven como leaks tan marcados. Eh, em, pero bueno, ahora entonces lo que podemos hacer con esto, al haber entendido cómo funciona, obviamente podemos hacer una clase de bluff catchers, de bluff catcher el river, teóricamente, y después se puede agarrar y verlo prácticamente. Ahora, lo que yo hice fue, bueno, estas son las conclusiones que traigo de la teoría, de jugar un poco con el node lock, todo eso. Vamos a ver cómo podemos llevar esto a la práctica. Y bueno, ahora esto tiene más sentido. Entonces lo que me interesó a mí es ver, bueno, contra la Biblia, cuando nosotros estamos en la Biblia, para jugar mejores de la Biblia, ¿no? Eh, cuando los rivales meten un triple barrel, ¿cuántas veces tenían top par para arriba y cuántas veces tenían pocket para abajo? No importa si la gente no usa el pocket para abajo. ¿Por qué? Porque si lo usó es un bluff. Entonces esto ya cuenta como bluff. ¿No? Si tiraron un triple barrel, probablemente en el river es un bluff. ¿No? ¿Quién va a usar un pocket bajo en un triple barrel como value? Nadie. Entonces si Sí, estaba no, no, acá, eso total, es bluff. sí. Así que no nos va a alterar la data, esto respecto a lo que habían consultado. Sí, Eh, no, no, yo lo que decía era que en niveles altos la gente sí lo va a usar como bluff claro, y en niveles bajos no, entonces ese número como que va a variar un poco, pero sí, 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 sí. De acuerdo. Ahora, entonces lo que yo hice con esto fue, bueno, vamos a agarrar el Hand to Note y hacer un filtro relativamente básico. El filtro que hice es el siguiente. Primero puse las manos que van a Showdown, porque con las manos que recibo quería asegurarme de no tener una muestra contaminada. Es maravilloso si se puede analizar todas las manos que se vieron en el Showdown, eso es fantástico. Ahí nos va a dar mucha más información con menos cantidad de manos. Lo otro que puse fue filtrar para, no sé, desde el 2 del 9 hasta ahora, como para filtrar lo más reciente. Y después puse el custom filter para empezar a crear la línea, ¿no? Nosotros reiniciamos, bueno, en este caso no nosotros, sino el usuario que estamos analizando, ¿no? En este caso Hero siempre va a ser el alias que elegimos. Usuario reisea de estas posiciones, el villano paga acá. Simplemente hasta ahí es eso. Check, Cibet, call. Check, Cibet, call. Check, Cibet River. Y este es el punto que queremos analizar. Entonces ahí terminamos. O sea, ahí termina este filtro. Ahora, lo siguiente que puse en este filtro fue, bueno, este es el de aire.
Entonces, cuando vamos acá, fortaleza de manos, fíjense que esto es todo cosas que la clase pasada les mostré cómo funcionaban. Solamente que en este caso está aplicada directamente a un spot. Entonces, en este caso, bueno, River, lo que puse acá es que sea todo menos pares y además que incluya o pares bajos y pocket bajos. Y le ponemos OK. Y todo eso nos hace el filtro, que obviamente uno después tiene que ir y corroborar el filtro. Acá se puede ver que quedaron, ven, todas manos de low par para abajo. Entonces, esas manos, ¿cómo están jugando? Acá lo que hice fue agregar el River Action. Y entonces acá vamos a ver que cuando el rival betió, tenía, o sea, betió con aire 77 veces. De las veces que betió, ¿no? Eh, si vamos incluso en la línea anterior, le ponemos acá, podemos ver también cuántas veces chequeó y cuántas veces betió con ese aire. Entonces también podemos ver hasta el porcentaje en cómo utiliza el bluff. Mismo acá ya podemos hacer otro filtro. Por ejemplo, posicional. ¿Cuántas veces abandona en botón? ¿Cuántas veces abandona UTG? Ya hay un montón de cosas que se pueden empezar a hacer. Acá lo que hice fue, bueno, solo las veces que betió value y solo las veces que betió aire me da esto. De las veces que betió, ¿no? De las veces que el rival hizo el triple barrel. ¿Cuántas veces proporcionalmente era value y cuántas veces proporcionalmente era aire? Por eso yo en el filtro lo hice con el bet. Entonces acá vamos a ver que 77 veces betió con aire. Después tengo el otro filtro que ya lo tengo hecho. ¿eh? Vamos a ponerlo acá. ¿Cuántas veces betea con value? La única diferencia de este filtro es que acá le puse en river, over par, top kicker y manos más fuertes que eso. Seleccioné solo eso. Ponemos OK acá y betió 312 veces, o 331, incluye el bet call, pero 312 veces con todo esto. Eso es lo que puse acá. Bueno, acá le cargué más manos hace unos segundos, por eso acá quedó así. Pero bueno, si le vamos cambiando, ya esto lo puse medio que se vaya automáticamente. ¿Y cuántas eran? 97 en este de acá. Quizás le cambié algún 77. filtro. Ah, no, creo que eran 97. Ah, 77. Quizás Sí, que le creo que cambié sí. un filtro de fecha, le cambié un filtro de algo. Eh, Mm. pero bueno. No, 134. Ok. Hay que ver, estaba bien. Bueno, estas son, ¿ven? 70-30 le quedó. Ahora, esta información no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque 70-30 está bien en el contexto que esté veteando un sizing, pero contra otro sizing capaz que no está bien. O contra una posición quizás tiene 65-35 y en otra posición tiene 75-25. Entonces, esto es como una información general que ya obtuvimos de esto. Ahora, lo otro que puse fue, bueno, voy a empezar a llenar esta parte de la grilla, de la planilla. ¿Cómo hago esto? Bueno, acá está este otro filtro que es bet sizing. Esto se puede configurar con los sizing que ustedes quieran. Eh, la configuración acá, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bet sizing categories. ¿Ven? Pueden elegir las que ustedes quieran. La pueden construir como se les da la gana. Le pueden agregar, pueden hacer lo que se quiera. Eh, ahí entra otra vez Lu. Bueno, una vez que decidí estos sizings, los ordeno acá de arriba, de abajo, del más fuerte al más alto. Y en lo que puse es 6, 46, 31, 25, 13, 4. ¿Ven? Las veces que se dio eso con el aire. Por el otro lado, agregué, puse de vuelta el filtro de value y anoté las veces que se dio con value. Todo esto para tenerlo más en limpio, lo podemos ver directamente desde acá. Pero para extraer conclusiones, mejor ir más ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la suma de las 17 veces que betió, el 35% de esas veces fue aire y el 64% de esas veces fue value en esta configuración. Eso significa que está con más value que el GTO sugiere. Cuando vamos al sizing de 100 a 200, pasó lo mismo. Tiene más value del que debería tener. Cuando vamos a 70, 100, pasó lo mismo. Tiene más value del que debería tener. Y fíjense lo que empieza a pasar cuando vamos más abajo. Cuando hacen un sizing más chico en el river, ahora el value bajó. Cuando hace entre 40 y 70. Acá tenemos que ser cuidadosos quizás si hace un pocket par, un value bajito.
quizás ahí sí le podemos sacar el pocket par si ustedes creen que un tipo va a valuetear un 25% con un par bajo en el river después de un doble barrel. Lo dudo, pero bueno. Entonces, fíjense algo muy interesante que está sucediendo acá. Cuando la gente usa el sizing grande en el river, tiene una tendencia a tener un exceso de value. Acá, bueno, le puse colores para que sea más rápido. Esto igual es manual, ¿no? Lo hice manual. Según el número que me da, lo comparo y le pongo azul o le pongo rojo o le pongo lo que sea. Esto lo hice como para que sea más visual. Pero ven que hay como ya una conclusión potencialmente interesante. Cuando los tipos en el triple barrel meten grande, probablemente estén con poco bluff. Cuando meten chico, probablemente se les va la mano. Eso es una tendencia también muy natural humana. Quizás consideran que con el bluff es suficiente tal sizing para hacer foldear y con el value quieren exprimir el máximo, ¿no? Imagino que, que puede ser una tendencia humana a pensar de esa forma. Hay que ver si los bots hacen lo mismo, hay que ver cómo, ¿no? Cómo funciona eso. Ahora, esta es una conclusión muy general, porque tenemos estas manos. El problema es que con este 1,4 millones de manos, de este spot solo conseguí estas manos. Ahora, lo otro que a mí me interesa es, bueno, por ejemplo, el low jack y high jack contra la Big Blind comparado con cutoff y botón contra la Big Blind. Acá yo lo había hecho con MTT. Yo había juntado, no sé, 20, 25 millones de manos. ¿Ven? Y esto es lo que me dio. Las conclusiones eran las mismas. Con el sizing grande costaba encontrar bluffs y con el sizing chico era fácil encontrar bluff. Y miren lo que pasa en botón. Más exagerado. ¿Ven cómo 70-30 desde posición temprana y 63-37 de posición tardía? Y empezaba a ver esa tendencia una y otra vez. Y fíjense que acá en Cash, con lo primero que hicimos, ya esta tendencia se está corroborando también. ¿Y por qué es esto? Porque en botón y en cutoff tienen más disponibilidad para hacer bluff. Simplemente por eso. Sea quien sea. Después, de hecho, lo hice comparando recreacionales con regulares. Los recreacionales me dio lo mismo con tendencias más marcadas todavía. Ahora, esto está hecho, como les digo, con MTT simplemente porque no tenemos información suficiente. Ahora, podemos ir un poco. Acá, ¿cómo haríamos para cambiar el filtro? Bueno, este era el de Plaf, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora, en vez de... Vamos a quitar cutoff y botón y vamos a dejar solo posición temprana. 35 veces. Obviamente, esto no va a ser para que ¿no? Para que le hagan caso completamente, pero es lo que hay por ahora. Después con más manos de ustedes les va a resultar más fácil. Esperen que copio esto porque esto lo automaticé bien y esta no tanto. Ahí está. Sí, esto ya está con formulita. 35. No, el aire era 35. Y de hecho ya para no abrir de vuelta esto ponemos acá. 3, 16, 8, 5. 3, 16, 8, 5. 2 y 1. Ahora voy a abrir el value. Estoy mostrando cómo haría esto, ¿no? Para que ustedes después lo hagan tranquilos. Si quieren, les paso este filtro, todo, no hay ningún problema. Pero la idea es que vayan viendo cómo se va armando para que puedan hacer los filtros que ustedes quieran, no los que yo estoy proponiendo solamente. Acá le voy a quitar posiciones tempranas y solo le voy a dejar cutoff y botón. Cuando le dejamos solo cutoff y botón. No quería hacer eso. Quería ver el value solo, ¿no? Value desde early. Value desde early, sí. Entonces ahí vimos aire desde early, ahora vemos value aire desde early, ahora value desde early. La acción del River fue, vamos a ponerle 80, acá 76, porque esta está contando repetidamente estas de acá. Creo que es algo por eso. Un problema que tiene el Hand to Note. Se los he consultado y bueno, no lo soluciona. Vamos a poner acá 76, estos values. Y van a ser 3, 21, 25, 3, 21, 25, 16, 8, 3. 6, 8, 3. Bueno, acá vamos a quitarle el color ahora. No puedo poner eso porque está ahí. Pero bueno, en este caso está interesante que están blefeando con el sizing grande, lo suficiente. No está tan pasado estos 43 contra 38. Y están
under blafeando o más equilibrado en el sizing chico. Fíjense, esto está interesante, se revirtió acá desde early. Me parece curioso. Lo que pasa es que tenemos muy pocas manos. Pero quizás en cash funciona al revés. Quizás la gente se pasa de bluff y en botón no. Ahora podemos ver cutoff y botón y ver cómo, ¿no? Esto yo lo quería, es así. Bueno, si está ok, lo dejo en verde. Si está over bluff, o sea, más aire, lo dejo en rojo y lo voy haciendo así. Esta ligeramente roja, quizás no tanto, le vamos a poner así. Esta 32, tiene poco under bluff. Esta está más o menos pareja, esta está más o menos ok. Pongo verde. Esta está más o menos ok, le pongo verde. Esta está pasada, le ponemos rojo. Y ahí voy como, ¿no? Como extrayendo conclusiones. Y después, obviamente, cuando junten todas las manos, van a tener conclusiones mucho más exactas. Después, cutoff y botón, hago lo mismo. Vamos a hacer cutoff y botón y después le muestro otro filtro más complejo para terminar, que sería ya con boards. Eh, Triple barrel, vamos a poner aire, otra vez. Y cutoff botón, aire. Ya quizás hay un poquito más de manos. Eh, Son 90. Vamos a hacer otra vez esta copia porque, como les decía, no le hice todas con formulita. Así. Ahí, 90 de aire. Y es 330 23, 330 23, 20 11 3. Que igual dentro de todo lo automaticé lo máximo que pude. Vamos a ir para que no moleste. Y ahora el value. Triple barrel con value. Y posición tardía. Esto es algo que se puede hacer en un día tranquilamente. 8 91 68 35. 1 68 35. 17 y 1. Y acá son 220. Fíjense. Acá curiosamente está al revés que en MTT. Me llama la atención, pero está bueno saberlo. Fíjense que están teniendo menos aire en posición tardía que en posición temprana. Y acá podemos ver, estos tres están underbluffeados. Y estos de acá se reitera lo anterior que están overbluffeados. Está curioso esto. Pero no sé si a ustedes les está permitiendo decir, está interesante, podemos, no sé si les ocurre algo para revisar. Acá se puede poner también lo que ustedes habían dicho, en el filtro, empezar a diferenciar, bueno, cuando la gente metió overbet o pot, o cuando la gente metió un barrel de medio pot. Hay un montón de cosas que se pueden empezar a hacer, pero por eso traté ahora de hacerlo lo más general posible para tener manos, porque si no, va a quedar cada vez más impreciso. Lo otro, que, por ejemplo, acá yo lo he hecho con ICM, obviamente eso no le sirve. Pero después otra que me llamó la atención es, bueno, cuando el flop turn river contiene un as, ¿no? Que es algo por ahí que la gente va a representar naturalmente. Eh, Miren el MTT lo que daba. Tremendo. Está bastante interesante esta conclusión. Sí. Eh, y son bastantes manos, porque el as es lo que más sale, porque son boards de as alto, son más que los boards de otras cartas. Entonces acá, bueno, vamos a abrir el filtro de esto, que este ya es un filtro más difícil de hacer. Este es en board que contienen unas, sí, con value. Pone primero con value. Voy a aplicarlo para mostrarles. Acá se dio 76 veces. Pero miren el filtro. Está más difícil este filtrito. Eh, bueno, ¿cómo es este filtro? Hay que empezar, esto es más difícil, pero hay que ir tranquilos. Hay que ir probando. A mí tampoco lo hice al toque. Eh, Primero, ¿qué quiero hacer? Que sea Podemos hacer solo que sea a high, pero sin diferenciar nuestro value y nuestro bluff. Pero lo que nos interesa es combinar las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero voy a fijarme, ok, ¿qué queremos tener nosotros? ¿Y cuál queremos que sea el board? Ven que acá tenemos estas dos cosas. Entonces, en el primer caso, estamos hablando de value.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, en el river queremos tener value y top par, bueno, over par ya no se puede acá. Top par, top kicker, listo. Entonces ya en el river, tener value es el primer filtro. Ven que esto es igual que acá. Ahora, tiene que ser en el river value y además que el flop sea un as, que el turn no sea un as y que el river no sea un as. Después acá, esta es la dificultad que tiene Hancho. En el otro que hice, que el turn sea un as, pero que el river no y que el flop no. Y en este que puse, que el river sea un as, pero que el turn no y que el flop no. Es como que repetía el mismo filtro, solo que en uno el flop es el as, en el otro el turn es el as y en el otro el river es el as. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, acá primero hice ese filtro, después acá aparte hago el otro. Ok, el flop, la high card es un as. En el turn le voy a poner un as, pero acá le voy a poner, perdón, vamos a sacar esto. En el turn le voy a poner un as, pero le voy a poner no es un as. ¿Ven? Y después hago el river pongo el as, pero le pongo también el river no es un as. Y después estas tres las junto. ¿Ven? Eso es lo que queda ahí. Y ahora tengo la separación de war por un lado y el value que quiero tener por otro. Y estas dos las junto. Y ahí me queda esto de ahí. No es tan difícil cuando uno le agarra la mano. Pero sí es como que hay que, ok, ¿cómo le hago esto? ¿No? Hay que razonarlo un poco. Y a prueba y error. Uno va haciendo el filtro, no le salió, lo prueba de vuelta. Entonces, lo que hice ahí fue lo mismo que hice acá. ¿Queda más o menos claro cómo lo hice, cómo lo pensé? Para Sí, que sí, se después lo puedan entiende. hacer. Bien. Sí. Si es con Bluff, es exactamente lo mismo, solo que en vez de poner acá River los values, seleccioné River aire, el aire que ustedes quieran poner. Mismo, ustedes pueden analizar cómo se juega con draws en el turn, pueden hacer un montón de cosas así. Eh, ahora voy a cancelar esto, porque es lo mismo, ya lo tengo hecho. Y está aplicado. Bueno, esto era el value 76 veces. Vamos a copiar las que ya estaban funcional. Esta de acá, que ya estaba con formulita. Vamos a copiarlo acá. Vamos a poner desde ahí. ¿Ven? Ahí ya copié la formulita. Y esto era 76 veces el value. Listo. Y vamos a poner el bet sizing es 2, 24, 21, 15. 2, 24, 21, 15. 13, 1. Esto después la idea es que ustedes lo hagan con todas las manos cuando acumulen. Lo hacen de vuelta esto. Pero ya por lo menos tienen una idea de cómo. Y también lo mismo, si quieren que conmigo trabajemos spots así, eh, puedo armar el esqueleto del spot, lo planteamos teóricamente un rato y después ustedes van a fondo en ocuparse ¿no? de descifrar un poco más esto. Eh, bueno, ahí tenemos value con as y ahora acá tengo aire con bars que contienen un as. El mismo pero con aire. Y son 44. Esto no pasa tanto como en MTT. ¿Y qué va a ser? 0, 16, 9, 10, 0, 16, 9, 10, 7, 2. Pasa que igual son muy pocas manos todavía. Acá fue la única vez que sucedió solo dos veces una red gigante. Eh, todos estos, bueno, este está under con esa muestra. Estos están más o menos bien. 40, perdón, este under azul. Este 40, 38 está bien, 30, 32 está bien. Esto lo dejaría en verde porque la verdad es que habría conclusiones muy altas. Pero fíjense que otra vez, con el sizing más chico, empezamos a ver la misma tendencia. Y, ojo, tenemos pocas manos, pero es una tendencia ya. Es como si vemos en el HUD a alguien que abre botón, en 15 manos abre 100% de las veces. ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pasar que tenemos 15 manos? Que es tight o que es luz. Y que es luz. Por más que puede ser casualidad, pero las probabilidades van a aumentar de que sea luz. Acá lo mismo. Es probable que sea una muestra chica, ¿sí? Pero empezamos a ver una ligera tendencia, ¿no? Hacia el overbluff con sizing chico y hacia el underbluff en proporción con el sizing grande. Eh, no sé si comparten esa conclusión hasta ahora. Eh, que bueno, es la misma que sucede en MTT. Fíjense que en Mm. MTT pasaba lo mismo. Eh, acá le puse donde no hay ninguna Broadway, ni en el flop, ni en el turn, ni en el river, como para analizar también el extremo opuesto de los boards con un as. Eh, acá, bueno, como les dije, con ICM pasaba lo mismo. Y bueno, esto era recreacionales comparado con regulares. Por ejemplo, pueden hacer un filtro ustedes
Acá, esto ya se los había mostrado la otra vez, pero cuando seleccionan de quién quiere ver las manos, acá puede ser un filtro. Este filtro incluso puede ponerse con stats. Por ejemplo, jugadores que, o mismo acá, que tengan un BPIP alto, o jugadores que tengan ciertas estadísticas. Y si tienen jugadores con 500 manos, probablemente ya saben con 500 manos si es recreacional, ¿no? Con su BPIP, con la muestra, con lo que sea. O mismo pueden abrir acá de jugadores con cierto EV, con cierto win rate, los mejores, los que en esa muestra están ganando mucho. Lo que pasa es que, bueno, al ser, esto debe contar, ¿no? Lo de una sesión, ¿no? Cada vez que esta sesión, esta sesión, esta sesión, esta sesión, pues siempre le va a ir cambiando el nombre, imagino. Pero bueno, acá pueden utilizar la stat que ustedes quieran, que sean las que estén creadas. En este caso, turn, a ver, turn. Por ejemplo, bet turn arriba de 60. O sea, los jugadores que tienen bet turn arriba de 60, ¿ven? Y que tenga al menos 200 manos. Pero va a ser poco esto. Eh, por eso, mientras más específico queremos ir, más difícil. Ahora, cuando ustedes tengan todas las manos con Shodan, esto se va a poder hacer mucho mejor todavía. Eh, así que eso está bueno. Pero bueno, ahí les estaba mostrando simplemente. Entonces, lo que yo hice acá fue, para que no incluya la muestra a ustedes, capié la muestra hasta 2000. Entonces, acá tenemos solo los que tenemos menos de 2000 manos porque vi que era más o menos el promedio. Entonces, por eso, en todo esto que vimos no están incluidos ustedes. Están incluidos solo sus rivales. Bien. Eh, pero bueno, más o menos creo que podemos cerrar acá hoy. No sé si esto se los comparto. Les paso el link y me piden acceso. Dejo ahí en el WhatsApp. Dale, buenísimo. Así pueden toquetear un poco con esto, utilizarlo como modelo, ¿no? Ustedes le pueden agregar lo que quieran. Esto obviamente siempre, quizás a alguno de ustedes le interese un spot, a otro le interese otro, pero bueno, la verdad es que las posibilidades son bastante amplias con el Hancho Note y con esto. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Dale, Grosso, Rodri. Rodri, Hasta gracias. Dale, luego. buenísimo. Un abrazo. Vamos, Chau, che. Estás chau. bien. Abrazo, Un chicos. abrazo. Chao.